Muy bien, continuamos con el desarrollo del tema de salud que nos abarca esta noche. Estamos hablando de la donación de sangre, Juan Pablo, y tú recordarás una de las últimas preguntas que enviaban nuestros seguidores a través de las redes sociales era acerca de que aquellas personas con tatuajes o piercings, si pueden o no llevar a cabo el acto de donación. Por eso le pregunto, doctora, ¿qué otras personas, por ejemplo, tienen que tener ciertos cuidados al momento de donar o directamente no podrían donar sangre? Bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, aquellas mujeres que están embarazadas por resguardo de su salud no pueden donar. Aquellas mujeres que están en lactancia, en periodo de lactancia, tampoco pueden donar. Después, en cuanto a algunas enfermedades, ¿no?, que nos impiden que puedan donar, hay un mito acerca de la hepatitis, por ejemplo. ¿No? Hay muchas personas que vienen y dicen, yo no puedo donar porque he tenido hepatitis. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar qué hepatitis ha sido la que han tenido. Y normalmente nos dicen, no sé, pero tenía hepatitis. Entonces, ¿cuál era tu tratamiento? Mi tratamiento era glucosa, me daban muchos dulces. Entonces, con eso es suficiente para que nosotros podamos darnos cuenta que se trata de una hepatitis A. Por lo tanto, es una persona que sí puede donar sangre. A propósito de una palabra que ha mencionado, la palabra mitos, ¿qué tal si le planteo algunos de los mitos más comunes respecto a la donación de sangre? Claro que y me da unas respuestas cortas para alcanzar a todas las preguntas. Mito 1, donar sangre debilita. Mentira, para nada. Porque el cuerpo, lo que nosotros hacemos cuando donamos la sangre es líquido, nos sacan líquido. Entonces nosotros reponemos el líquido tomando 1, 2, 3 tacitas de agua. Entonces nuestro cuerpo es tan sabio que inmediatamente empieza a recuperar ese líquido perdido. Mito número 2, donar sangre engorda. Mentira, no engorda, porque lo único que nosotros hacemos, como les decía con la pregunta anterior, es sacar líquido, nada más. Entonces no engorda, eso es una mentira. Mito número 3, ¿puedo contagiarme de enfermedades por donar sangre? No, porque lo que nosotros utilizamos es absolutamente estéril y nuevo. Como podemos observar aquí, Gabriela está agarrando la bolsa. Estas son las bolsas que nosotros utilizamos, ¿no? Muy bien. Otro mito, ya lo decíamos, duele donar sangre. De eso doy fe que no duele. Por lo menos en la prueba inicial. Exacto. ¿En la donación el dolor es mayor o es prácticamente nulo? Mira, no te puedo decir que no duele porque es un pinchazo, ¿no? Pero entonces ahí lo que nosotros tratamos de hacer es jugar con qué es más importante, que te duele el pinchazo de una aguja pequeña por 8 minutos o dejar que las personas pierdan la vida por no poder donar ese poquito de sangre. Y los dos últimos mitos, si tengo diabetes, colesterol o presión alta, no puedo donar. Si está controlado, por supuesto que sí pueden donar. Y la última, ¿se requiere ayuno antes de donar sangre? Para nada, todo lo contrario. Nosotros pedimos que antes de donar ellos hayan ingerido alimento suficiente y que no se encuentren en ayunas, por lo menos 4 horas antes. ¿Pueden ser estos mitos que nombró Juan Pablo algunos de los miedos que presentan o por lo cual muchas personas se resisten a donar sangre? Pero sin duda habrá también otras razones por las cuales algunas personas, licenciadas, deciden no donar sangre. De hecho, hay algunas personas que te dicen, no quiero donar porque no quiero hacerlo. Hay gente que te dice eso, ¿no? Y uno de los mitos que más se ha arraigado en nuestra cultura, que nosotros nos hemos dado cuenta, es que nos dicen que donar sangre va a hacer que pierdan su ajayu. Créanlo, ¿no? En la parte altiplánica, acá en el campo, nos dicen, ¿no?, las personas que llegan del campo, que se les va a ir el ajayu. Pero tenemos que tomar en cuenta de que el ajayu es nuestra fuerza interna. Es como nuestro espíritu. Y eso no está presente en la sangre. La sangre vive 120 días, los glóbulos rojos en tu organismo. Después de estos 120 días van a morir y vas a tener glóbulos rojos nuevos. Entonces, el donar sangre es solamente que nos vas a dar estos tus glóbulos rojos ya viejitos, tú vas a regenerar nuevos y no te va a pasar absolutamente nada. No te vas a debilitar, no vas a engordar, no vas a adelgazar, no se te va a ir tu ajayu, no te pasa nada. Muy bien, definitivamente hay muchos mitos que pueden generar que algunas personas decidan no donar sangre. Y es por ello que nuestro equipo de Hora 23 en Santa Cruz visitó el banco de sangre y además pudo conversar con una de las responsables para que despeje todas las dudas en la siguiente entrevista. Hoy en día, el donar sangre puede ser un poco traumático y con muchas interrogantes por algunas personas, como por ejemplo, si el donar sangre engorda o adelgaza, o contagiarse de alguna enfermedad, entre otras. La donación en sí es una donación voluntaria, ¿no? Que el hecho de que sea para un tratamiento se enfoca en salvar una vida.
¿ya? Y los mitos de que se engordan, no, porque es una reposición, ¿no? La pérdida de 450, que el cuerpo es bien sabio, lo vuelve a regenerar eso, ¿ya? Pero no quiere decir que va a aumentar de peso, ¿ya? Puede haber que tenga otros síntomas, ¿no? Que haya alguna enfermedad, que tenga anemia, no. Entonces la hemoglobina igual se regenera, ¿no? Por algo a la persona siempre se le hace una hemoglobina antes de donar para ver si ese porcentaje puede ser evaluado, ¿no? ¿Para qué? Para procesar la sangre. El procedimiento que se hace para que done sangre una persona tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, solamente tiene que estar 4 horas antes en ayuna. Entre otras de las preguntas son si un paciente con tatuajes en su cuerpo puede ser donante. Tome mucha atención. El tatuaje tiene que pasar un año, ¿ya? Porque hay enfermedades, ¿no? Como el VIH, que se detecta después de 6 meses o después de un año, ¿no? Porque las etapas virulencias en la sangre no se manifiestan en una semana, en un mes, por eso se da ese tiempo, ¿no? Para que la persona pueda donar y pase la etapa de los laboratorios, ¿no? Recuerda que el donar sangre es salvar una vida. Información de la ciudad de Santa Cruz que ratificaba algunos de los temas que abordamos en los minutos previos. Doctora, también se habla con cierta frecuencia en los medios de información de un mercado negro del comercio de sangre. Se dice que hay personas, principalmente indigentes, que para tener algún tipo de recursos venden su sangre con una frecuencia que no es la recomendada. ¿Existe este mercado negro? ¿Se lo puede controlar? ¿Cuál es el panorama? Bueno, lamentablemente, tienes razón, Juan Pablo, existe tristemente en nuestro medio este mercado negro, como es llamado. Lamentablemente no depende de nosotros como Hemocentro realizar el control adecuado y la regulación necesaria en esto. Son entes superiores a nosotros que tienen que encargarse de poder regular esta situación. ¿Son clínicas privadas las que recurren a este procedimiento y a ese mercado? Ese es el conocimiento que tenemos, ¿no? Que son clínicas privadas, que son clínicas, no sé si contarán con las licencias necesarias de funcionamiento, pero sí, consiguen niños, consiguen indigentes, consiguen borrachitos que les hacen donar y bueno, no sé si les pagan o no les pagan. Y tampoco sabemos de dónde sacan las bolsas de sangre. Entonces, lamentablemente es cierto. Y tristemente no depende de nosotros poder controlar esa situación. Si esa es una realidad, ¿cuáles son las precauciones que debe tomar en cuenta un paciente o si él no está en condiciones, un familiar, para recibir una sangre garantizada? Un familiar en un hospital, en una clínica X, ¿qué certificación debe pedir al centro hospitalario para saber que está recibiendo una sangre adecuadamente procesada? Bueno, primero que nada, recomendar a toda la población que no tiene que recibir sangre de un lugar que no sea autorizado. Llámese el Hemocentro, que somos nosotros, llámese los bancos de sangre de las cajas sociales, solamente de aquellas instituciones pueden recibir la sangre. Si vienen y les ofrecen de la calle o se les acerca alguien para decirles que pueden donar para su familiar, por favor no lo acepten. Por favor no lo hagan, están poniendo en riesgo la vida de sus familiares. Nosotros estamos con las puertas abiertas para ayudarlos en todo lo necesario y más que todo para cuidarlos a ustedes y para cuidarnos nosotros. Muy bien. En el caso de aquellas personas que necesitan sangre, unidades de sangre para sus familiares que se encuentran delicados de salud, ¿cuál es el proceso que deben seguir desde que el médico les pide esas unidades de sangre? ¿Tienen que ir al banco de sangre? ¿Qué procedimientos se toman en cuenta? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede demorar todo este proceso? Bueno, lo principal es tener la orden médica, ¿no? La orden médica debidamente llenada, tiene que tener el lugar de donde viene el paciente, el nombre completo, el grupo sanguíneo, cuál es el hemocomponente que necesita, el diagnóstico, el nombre del médico con su firma y con el sello también que tenga la matrícula profesional, porque eso nos va a acreditar de que el médico pues está haciendo un buen trabajo de acuerdo a lo que está requiriendo. Una vez que ellos llegan con la orden médica, lo que tienen que hacer en muchos casos es cancelar los costos de los análisis de laboratorio y dependiendo de la cantidad de unidades de sangre, pues nosotros les pedimos que puedan traer donantes
para poder reponer esas unidades que van a llevar. ¿A partir de qué cantidad se debe ya requerir el tema de los donantes? Nosotros vamos a analizarlo dependiendo del stock con el que contemos en el hemocentro, ¿no? Hay casos en los que tenemos un stock bastante alto, donde podemos facilitarle las unidades de sangre que necesita, pero si nuestro stock ha caído por diversos motivos, por un exceso de unidades de sangre que han salido o porque no hayan muchos donantes que se estén acercando a donar, entonces nosotros vamos a pedirle los donantes de reposición. Eso ya se va a analizar dentro del banco de sangre, pero lo importante es que puedan acercarse con la orden médica, que puedan cancelar estos análisis de laboratorio para estar seguros que la sangre que se va a llevar está debidamente analizada y no le va a hacer daño a su familiar. Para esto nosotros atendemos las 24 horas del día. Nosotros estamos atendiendo permanentemente a la solicitud de hemocomponentes que se requieren de todos los hospitales y de todas las clínicas de nuestra urbe para poderles brindar la mejor atención posible, ¿no? En caso de que ustedes deseen donar sangre para algún paciente, si es que ustedes lo conocen, o de forma voluntaria, el hemocentro está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo. O sea, nosotros no cerramos jamás. Permanentemente estamos tratando de captar donantes voluntarios, y si usted tiene una empresa, una institución en la que desea ser donante de sangre, que todos sean donantes, pues contáctense con nosotros al 211-4594. Nosotros vamos a ir con todo gusto para que ustedes puedan ayudarnos a salvar la vida de 3 personas cada uno.